Hoy en el día de hoy vamos a empezar a hablar de todo lo que es la visa T. La abogada de inmigración ayer nos dijo, perdón, la semana pasada, como todos los miércoles, nos dijo que iba a estar con nosotros acompañándonos y hoy iba a hablar sobre la visa T. Entonces, bueno, Marina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Para dejarles saber a todos, la abogada Marina Castillo está ubicada en la 2200 Silas Creek Parkway, en la suite 3B de Winston-Salem, y su teléfono es el 336-283-6906. Bueno, Marina, muy buenos días. Cuéntanos qué quiere decir eso de la visa T y a quiénes podría aplicar. Ok, buenos días Adriana, muchas gracias otra vez por la invitación, buenos días a todas las personas que nos están escuchando, muchas bendiciones en sus hogares y bueno, vamos a comenzar a hablar de la visa T. La T viene de traffic, de human traffic, o sea, quiere decir de tráfico humano. Cuando nosotros hablamos de la visa T y de tráfico humano, lo primero que las personas se imaginan es, por supuesto, unas personas encadenadas, o una mujer encadenada a una cama, que la obligan a tener pues servicios sexuales sin su consentimiento, y eso es lo que generalmente ha hecho que las personas que realmente califican o pudieran calificar para este tipo de visa, nunca se han preguntado, nunca se han tomado el tiempo de consultar con un abogado de inmigración en relación a esta posibilidad. Y por eso quiero hablar con ustedes el día de hoy. Como les dije el miércoles pasado, hay 10,000 visas, Adriana, en el año. 10,000 visas disponibles en el año para las visas T, que nunca en todo el tiempo, desde que se ha implementado este beneficio inmigratorio, se ha alcanzado. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente falta educación para la comunidad, que la comunidad realmente necesita saber de qué se trata la visa T. Porque como lo dije anteriormente, no se trata de las personas encadenadas que las llevan obligadas o de una mujer encadenada en una cama, que es lo que llaman trata de blanca, que él tenga que obligatoriamente ser una esclava sexual. No necesariamente tiene que ser esto. Fíjense que la visa T tiene diferentes requisitos y que es lo que voy a explicar el día de hoy y voy a después a dar unos ejemplos de tal manera de que ustedes puedan darse cuenta qué tan factible es que una persona pueda ser elegible para una visa T. Cosas que probablemente no se le habían ocurrido a una persona que pudiera calificar, vamos a tratar de hablarlo el día de hoy y de explicarlo, ¿ok? Entonces vamos a decir los requisitos básicos de la visa T, para que más o menos entendamos, ¿no? Tenemos que probar que la persona que está aplicando, que es una víctima de tráfico humano, pero no necesariamente tiene que ser el peor de los tráficos humanos. La persona puede ser transportada, puede ser traída a Estados Unidos, puede estar prestando servicios sin una remuneración, ¿verdad? Tiene que la persona haber sido traída o en base a este engaño que le prometieron que le voy a dar una visa, voy a tenerle todo a usted cuando llegue a este país, vamos a hablar ahora de Estados Unidos, y cuando llega acá, pues las cosas son diferentes, y resulta que la persona no necesariamente tiene que ser torturada, no necesariamente tiene, como vemos en las películas, no necesariamente tiene que haber sido castigada físicamente, pero hay muchas otras formas que la persona así puede ser obligada a prestar ese servicio que no genera remuneración. O que si genera remuneración, la remuneración es tan baja que no corresponde a las regulaciones del derecho laboral. Entonces, volvemos otra vez para atrás, un poquito a hacer un summary. La persona o la víctima de tráfico humano tiene que haber sido reclutada, tiene que haber sido transportada a Estados Unidos, tiene que haber sido, puede ser a través de coerción, a través de engaño, a través de fraude, para venir a prestar ciertos servicios en Estados Unidos que a la final no son ni remunerados o que son remunerados tan bajamente que no corresponden al derecho laboral. Les voy a dar un ejemplo para que más o menos entiendan lo que les estoy diciendo, porque como dice Adriana, hay que explicarle las cosas con plastilina.
Hubo un caso en el año 2012, si no me equivoco, puedo estar equivocada con la fecha, es para que sepan que no fue en 1900 o 1900 tanto, en el cual consiguieron, gracias a una investigación que hicieron los agentes policiales por una denuncia que hubo, de un Dunkin' Donuts. Estamos hablando de una empresa americana, Dunkin' Donuts. No estamos hablando de una tienda mexicana o no estamos hablando de una, con mucho respeto a los mexicanos, pero para que sepan que no necesariamente tiene que ser una empresa pequeña, puede ser inclusive una empresa grande, que estuvo reclutando personal, generalmente hispano, y después que los reclutaba, los traía al país, o estando ya en el país, le ofrecía un trabajo para que ellos estuvieran pues generando pues este servicio a la compañía, pero al final los colocaban eso se llama como un galpón, nosotros le decimos un galpón, los colocaban todos allí durmiendo juntos, no tenían ninguna necesidad no tenían cubierta ninguna necesidad básica, con esto quiero decir, no tenían un baño donde ir a hacer sus necesidades, estaban todos tirados en unas colchonetas en el piso, es decir, todos los derechos humanos normales que cualquier persona de Estados Unidos se merece, estaban violando. Y adicionalmente a eso, imagínense que si les pagaban, por ejemplo, imagínense que les pagaban $100 el día, para darle una idea. Y de esos $100 al día, ellos decían, bueno, como les estoy prestando un lugar para quedarse, que no cumplía con ninguna de las regulaciones mínimas de vivienda, les voy a cobrar tanto por transporte, porque eran personas que por supuesto habían sido traídas para eso. Las voy a llevar a comprar algo a Walmart, entonces por ese transporte yo le voy a cobrar tanto, que al final la persona probablemente estaría cobrando por todo un día de trabajo, que generalmente era desde las 8 de la mañana, quizás hasta las 9 de la noche cuando cerraba la tienda, quizás las 10, probablemente quedaría cobrando unos $20 o $30 al día, para que más o menos tengan idea cómo se manifiesta, ¿no? Este tipo de tráfico humano. Entonces, no tenemos que imaginarnos algo súper horroroso, película de Hollywood, que no necesariamente contempla la realidad. Sí está pasando, el tráfico humano existe, y los vemos inclusive en Estados Unidos, que es como hablamos, una potencia mundial, pasa. ¿Y qué es lo que quiere el Congreso? ¿Qué quiso el Congreso con esta Visa T? Abrir las puertas para que las personas como usted, como yo, puedan denunciar esta situación. Y como regalo por estar denunciando esta situación, entonces el premio es, te voy a conceder un beneficio migratorio, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Que sí, como sí ocurre en Estados Unidos, pero muchas personas desconocen que existe este beneficio migratorio o que realmente pueden denunciar, les da miedo. Sienten que si ellos denuncian, más bien los van a poner a ellos en deportación, porque no tienen documentos. Entonces, más bien se quedan callados, muchos se escapan. Yo puedo dar acá o sea, mi propio ejemplo de varias visas que he realizado hasta ahora, en los cuales ha surgido, y lo pueden inclusive buscar en Google, porque fue también otro caso emblemático en Florida, de una empresa o una hacienda que contrató muchos trabajadores y de hecho les hizo la documentación para traerlos como visas H2A. Las visas H2A son para personas que trabajan en la agricultura. Entonces, ellos fueron traídos desde México principalmente y también los pusieron en un sitio sin ninguna condición higiénica, también a recoger frutas desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. También hicieron es prácticamente el mismo esquema. No les pagan lo que se supone que tienen que pagarles, que es lo que corresponde a un salario mínimo, que todos pues tenemos idea de lo que es un salario mínimo. Le retienen los documentos, es decir, por lo menos uno de mis clientes se tuvo que escapar y perdió todos sus documentos, perdió su pasaporte, perdió todos sus actas de nacimiento, perdió todo, porque la única manera de poderse escapar de esa situación es pues simplemente en el momento que pudo, se escapó.
y pues no es algo de que voy a pedirle los documentos a mi jefe porque pues sabe qué es lo que voy a hacer, ¿no? Muy maltratado psicológicamente. ¿En qué sentido? Imagínense una persona que trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche, que toma pocos breaks, que no le dejan casi tomar ni agua, que quizá, inclusive a esta persona le decían, no tomen agua para que no vayan al baño, para que no pierdan tiempo. O sea, imagínense esa situación. O sea, inclusive en bajo, y ustedes se imaginan el sol de Florida, si los que han estado en Florida más o menos se pueden imaginar. Correcto. Entonces, a pleno sol, una persona recogiendo verdura, ¿verdad? También la posición que es bastante incómoda, y tener que hacerlo durante todo el día, y para colmo le digan, no tome agua, porque si no va al baño, y si va al baño pierde tiempo para seguir recogiendo. O sea, todas esos ejemplos les estoy dando para que se imaginen lo que es una visa T. Como les digo anteriormente, no necesariamente tiene que ser la esclavitud de los años 1800, donde veíamos las personas encadenadas, que las traían. No, hay muchos tipos de tráfico humano y sí existe en Estados Unidos. Otro ejemplo que también quiero darles, que también fue uno de mis casos. Dime. Perdón, Marina, me surge Dime, una duda aquí una duda. muy grande, y es que estemos en pleno siglo XXI y todavía tengamos que escuchar este tipo de cosas que son muy, muy drásticas, dramáticas y dolorosas, ¿ok? Para toda nuestra comunidad y cualquiera, para un ser humano como tal, ¿ok? Yo hago una pregunta. ¿Qué pasa para esa persona que salió de la Florida y viene y te contacta a ti? ¿Pueden hacer eso estando aquí tú y siendo la persona de la situación de otro estado? Sí, lo que sucede es que precisamente el derecho de inmigración, una de las bondades del derecho de inmigración, que es el derecho federal, a diferencia del derecho estatal, por ejemplo, que es el derecho de familia, el derecho penal, que son derechos estatales, es decir, cada estado decide sus propias regulaciones. El derecho federal ampara los 50 estados de Estados Unidos, ¿ok? Y los territorios también. Eso es Que importante tienen. porque en el tema agricultura, pues uno ve pues en las noticias también, sobre todo en la frontera con México, hay muchas granjas para ese lado y pues hacen los cultivos, ve uno los videos donde básicamente ve cómo los trabajan a sol, al agua, todo, acurrucados todo el tiempo, los cogen y los transportan en un bus, todos pegados, duermen todos juntos y al final les preguntan el periodista cuánto ganan y ganan casi que nada, y lo que dicen es que los traen con una visa de trabajo, básicamente, pero pues no es un trabajo que uno diga pues qué honrable está o qué cómodo está. Viene a un trabajo bien esclavizante, por así decirlo, o sea que todos esos tipos de trabajo aplicarían ahí. Aplicarían, por supuesto, y ahí es donde voy. Si son 10.000 visas al año y nunca se llenan, o sea, imagínense el desconocimiento tan grande que existe en nuestra comunidad en cuanto a este beneficio migratorio. Y Entonces, esa pregunta también me sale una anexa a esa, y es, ¿cuál es la diferencia entre la visa U y la visa T? Bueno, fíjate, Adriana, que en la semana que viene, que siempre me preguntas al final, ¿de qué vamos a hablar la semana que viene? Bueno, la semana que viene vamos a hablar de la visa U. Okay. La visa U, te puedo decir rapidito, pero bueno, me encanta la semana que viene ya ahondar un poco más en el tema. Es para las víctimas de crímenes violentos. Okay. Es decir, si una persona fue, por ejemplo, víctima de violencia doméstica, de un asalto tipo felonía, de algún tipo de crimen que implique violencia contra la persona, puede calificar para la U-Visa. Hay unos, creo que 13 o 14 tipos de delitos que califican para esa U-Visa, y aquí voy otra vez. Otro de los requisitos de la visa T es que no necesita una certificación como si la necesita la U-Visa, que eso lo voy también a aclarar la semana que viene. Entonces, inclusive es un poco más flexible. Sí se necesita que la víctima reporte o que denuncie esta situación, pero no necesita ciertamente una certificación de la autoridad policial que va a estar encargada de hacer esa investigación.
Entonces flexibiliza un poco los requisitos para esta visa que comparado con la U-Visa. Okay. Y con respecto, Entonces, con respecto a eso de la visa, se me surge una pregunta. ¿Qué pasa con las personas que de alguna manera en nuestros países pueden estar acostumbrados a tener una persona que nos atiende, lo que llaman un maid, la persona que nos ayuda con la limpieza, la persona que nos ayuda con la comida, con todo eso y dicen, ok, me voy a traer esa persona para aquí, para los Estados Unidos y aquí pues las cosas funcionan diferente, totalmente diferente. De pronto viven en la casa, uno les da la comida, les da todo, pero no les paga como deberían ser viviendo aquí una persona americana. ¿Ese tipo de personas aplicarían a esa visa T? fíjate que si realmente el pago es tan poco que la persona no pueda ni siquiera subsistir, pudiéramos tener un argumento para poder realizar una visa T. Lo que pasa es que también tenemos que acordarnos de que cuando uno de los requisitos es que la persona venga por engaño, por coerción o por la fuerza. Entonces, si por ejemplo la persona se le prometió algo diferente y no se le está cumpliendo, entonces podemos tener también un argumento. Pero así la persona se le haya dicho, sin embargo, así la persona se le haya dicho, te voy a pagar $5 la hora, por ejemplo. Estamos también violando una de las reglas del derecho laboral que establece que todas las personas que trabajan merecen un salario mínimo. Hay un tipo de visa para las nannies y también para las maids, como tú las llamas. E inclusive se pueden traer las personas con esa visa y uno de los requisitos para poder traer a esas personas es que se les pague conforme a la ley laboral. Entonces, también, en respuesta a tu pregunta, sí, habría que estudiar caso por caso para ver qué tan presentes están esos requisitos, pero si realmente el pago es muy mínimo, que no corresponde, o la persona no le permite salir de ese lugar, está como esclavizada porque no puede rentar el día que ella se quiera ir, no puede rentar un apartamento, no puede hacer absolutamente nada, entonces se siente como presionada para seguir en ese sitio porque no tiene cómo moverse a otro lado. Entonces, ahí estamos hablando de uno de los elementos de la esclavitud. No necesariamente tiene que ser que la persona la torturen, que la persona la maltrate, pero ya por el simple hecho de que la persona no pueda libremente buscar otro trabajo o moverse a otro sitio, ya pudiéramos hablar de uno de los argumentos para la visa T. Tengo una pregunta que dice, sé de alguien que lo trajeron de México a Florida a trabajar en el campo y él se vino para Carolina del Norte, pero no le quisieron devolver el pasaporte. Y eso fue hace más de un año. ¿Todavía puede aplicar a la visa T? Sí puede. Una de las cosas que prácticamente también cambia de la visa T a la visa U es que no tiene prescripción. Es decir, puede haber sucedido hace unos 5 o 6 años y como la persona desconocía realmente este beneficio, se puede por supuesto argumentar y solicitar la denuncia en este momento para que entonces se comience a hacer para que empiece a rodar el proceso como tal. Pero si no tiene prescripción en cuanto al tiempo de haber sucedido esta situación o la situación de tráfico humano. Eso es una información muy, muy importante para los que nos están escuchando y que día a día crece la audiencia, eso es bueno. Y es tener alternativas, no solamente existe una sola alternativa, existen muchas alternativas, por eso es tan importante que consulten a un abogado de inmigración. Está Marina, está en Winston-Salem, los puede atender por una entrevista virtual, hay diferentes maneras de hacerlo. ¿Cuánto cuesta una visa T? ¿Cuesta mucho? ¿Es muy costoso? En cuanto a la cantidad que tiene que pagar el cliente, bueno, depende del caso, Adriana. Evidentemente los honorarios profesionales de cada abogado pueden ser diferentes dependiendo de dónde estamos localizados. Por ejemplo, en Winston-Salem no es lo mismo que en New York, por ejemplo, o Los Ángeles, California, donde evidentemente el costo de la vida es mayor, ¿no? Entonces, pero sí, lo que sí puedo decir es que las visas T como tal, en cuanto a los fees o las tarifas del gobierno, no tiene tarifa del gobierno. Lo que sí tiene, es decir, lo que hace el gobierno es flexibilizar, igual que con la visa U, la posibilidad de que las personas apliquen.
porque evidentemente teniendo una tarifa, pues las personas ya, imagínate, ya pasando por una situación de estas en las cuales ha sido pues victimizado, no se le ha pagado las cantidades correspondientes a su trabajo, evidentemente tienen una situación económica muy baja o probablemente tienen que comenzar de nuevo, o tienen que comenzar pues de muy bajo nivel para comenzar a subir a pesar de que tengan varios años en el país. Entonces, por eso el gobierno lo hace de esa manera. Pero de honorarios profesionales, pues ya se los diremos en la consulta. Depende, y te digo esto, Adriana, porque me da temor, y lo hice mucho al principio, de decir más o menos los costos, pero inclusive cuando uno se sienta con la persona, no es por cobrar los $100 de la consulta, es por saber cuál va a ser tu mejor estrategia. Imagínate una persona que llega y realmente es una víctima de una visa T. Tienes las posibilidades, pero hace un año tuvo un DWI, ¿ok? Entonces, al tener un DWI, pues es totalmente diferente porque tenemos que argumentar que quizás ese DWI lo pasó por precisamente la situación de estrés en la que la persona vivía, porque pues es un escape, o sea, empezar a argumentar, buscar otros tipos de pruebas que demuestren que la persona cometió un error, pero que no es lo normal, que es una persona que sí sigue las leyes, etcétera, etcétera. Entonces, eso va modificando los honorarios que uno puede cobrar, dependiendo del trabajo que uno realiza en cada caso. ¿Y el tiempo cuánto dura? Desde el momento que uno somete documentos hasta una posible aprobación, ¿cuánto más o menos? Eso es lo más maravilloso. Las visas U precisamente también tienen 10.000 visas y ahorita llevamos una lista de espera de 3 años, casi 4. Las visas T, como no tienen, nunca han alcanzado las 10.000 visas, probablemente en 8 o 10 meses ya te estén dando una respuesta. O sea, imagínate la diferencia. Podríamos pensar de que me casé, me vine con mi esposo, estoy aquí trabajando con mi esposo, pero prácticamente mi esposo me está tratando como una esclava porque no me deja salir a la puerta, porque me quitó las llaves del carro, porque no me da lo que yo necesito. ¿Podría pensarse que eso también es factible para una visa T? Mira, qué pregunta tan linda, tan maravillosa. Te voy a contar el caso que tuve. Y precisamente ahí es donde los abogados nos estamos debatiendo entre es una visa U por violencia doméstica, es una visa T. Bueno, en este caso la señora, ¿cuál era la diferencia en por qué me decidí por la visa T? En este caso la señora trabajó en una empresa, puedo hablar el caso porque pues no estoy dando nombres, y se casa con esta persona. Esta persona pues tiene una compañía, y esta compañía, ella empieza a trabajar en esa compañía con la idea, supuestamente, de que este señor le iba a dar un salario. Resulta que nunca pasó, la persona trabajó por varios meses, no recibió ninguna remuneración, y adicionalmente a eso también trabajaba en la casa, porque el señor tenía otros hijos de otro matrimonio que tenía de custodia. Entonces, esta persona no solo trabajaba en la compañía del señor, que prestando su servicio sin remuneración, sino que adicionalmente a eso trabajaba en su casa, o en la casa, pues ya era la casa en común, pero atendiendo a los hijos del señor, todo un día, o sea, imagínate salir de un trabajo y no recibir ninguna remuneración, y adicionalmente a eso, también tener que limpiar, hacer los platos, lavar, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de quizás 12 horas de trabajo diario sin ningún tipo de remuneración. Por eso fue que yo me decidí a ir por la visa T, gracias a Dios hoy ha sido aprobada. Pero sí, a veces tenemos que trabajar muy bien en cuál de las dos, porque si, por ejemplo, la persona realmente fue abusada psicológicamente, no necesariamente tiene que ser físicamente, pero abusada en el sentido, tú eres, y discúlpenme la expresión, tú eres una idiota, tú no sirves para nada, tú eres esto, esto y esto, eso ya es un abuso psicológico y quizás nos podemos ir quizás más por la visa U que por la visa T. Pero en casos como estos, en los cuales sí tenemos pruebas de que la persona estuvo trabajando, de que estuvo no recibiendo ni un solo centavo por todas esas horas de trabajo que sirvió en esa compañía, entonces ya podemos trabajar con la visa T. O sea que definitivamente hay opciones. A Sí. todos los que nos están escuchando, hay opciones, gente, sencillamente tenemos que
hablar y preguntar a los expertos. No me canso de decirles, por favor, consulte con los expertos, no con el tío, con el primo, con el abuelo que me dijo, no me dijo, y alguien le dijo hace 3 años. Entonces, Dios mío santo, por favor, vayan a la fuente, siempre. Si tienen que hacer una consulta con un abogado de inmigración, son los mejor $100 pagados, porque van directamente a un profesional. O sea que hay oportunidad todavía. Adriana, y quiero dar un ejemplo, porque esto siempre lo digo en las charlas que doy, y muchas personas se quedan como pensando, oye, a lo mejor quizás yo califico, porque tampoco se les ha ocurrido. Ha habido sentencias de las Cortes de Inmigración en la cual se ha establecido que también pueden ser víctimas de tráfico humano a las personas que son traídas por lo que generalmente pues, la comunidad llama coyote, y evidentemente la persona le está pagando a este coyote, es un trato ilegal, pero le está pagando al coyote por venir a Estados Unidos, pero muchas personas en el camino han sido maltratadas, o han presenciado el maltrato de otros. Hay mujeres que han sido violadas, sí. Hay hombres que han sido golpeados. Entonces, ese tipo de maltrato también pudiera calificar como una visa T. Y también tengo conocimiento de personas que han sido, es decir, las traen con la persona del coyote. Todos estamos hablando que esto es ilegal, por supuesto. Pero una vez que llegan al país, entonces las ponen en una casa y las obligan prácticamente a cocinar, a limpiar, a hacer varias cosas de trabajo laboral, para que después de ese tiempo puedan entonces ser liberadas. Eso también puede ser tráfico humano. Y sé de varias personas que les ha pasado. Ok, el engaño es, si ahorita te suelto, te va a agarrar inmigración. Entonces los ponen en esa casa y a medida que vienen las otras personas que van llegando, porque es lo que tengo entendido, es lo que mis clientes me han dicho y también lo que he leído en las decisiones, entonces estas personas que las tienen retenidas prácticamente les cocinan, les sirven, limpian a estos que van llegando hasta que el coyote o la mafia de los coyotes, no sé cómo llamarla, decide liberarla y evidentemente ha obtenido unos servicios gratuitos por miedo, por coerción y por fraude. ¿Me estoy explicando? Entonces, eso también es importante que lo sepan, porque sí he escuchado de personas que les ha pasado esto. Inclusive un caso muy triste de una persona muy joven, muy bonita, una muchacha muy linda, que lamentablemente cuando llegó al país le dijeron, ok, tú me pagaste, vamos a decir un número, $5,000, no lo sé, pero eso no fue lo que realmente gastamos, porque tuvimos que desviarnos, porque tuvimos que hacer esto, porque tuvimos que hacer aquello. Ahora tus precios van a ser 10,000. Vamos a poner un número. Entonces, le pidieron a esta niña que esos otros $5,000 los pagara con servicios sexuales. ¿Están escuchando? Y sí está pasando en Estados Unidos. Entonces, abramos los ojos. Esta persona, por supuesto, retenida, obligada, maltratada, abusada, tuvo que quedarse porque evidentemente, si no hace lo que es, pues las matan. ¿Me explico? Sí. Entonces, hay que denunciar estas situaciones, hay que hablar. Tenemos realmente en la comunidad hispana que ponernos una manera de decir qué es lo que está pasando. Porque primero estamos ayudando al gobierno a desenmascarar a estas personas que lo están haciendo, a hacer esas investigaciones y atraparlos. Y segundo, pues nos estamos cuidando de que no le pase a alguien más. Entonces, hay que educar, hay que explicar lo que la T-Visa significa, para que las personas puedan dar un paso adelante y poder quizás poner un poco de control en las situaciones de las personas que están lamentablemente viviendo. Eso es bien importante, Marina, lo que tú acabas de decir, y vuelvo a lo mismo que les dije ahorita, es que vayan a la fuente. Ella es la fuente de este momentico. También hay muchos abogados también afuera muy calificados, pero pues a Marina es la que estamos entrevistando en este preciso momento. Vayan a la fuente, pregunten, consulten, porque puede ser o esta visa, o esta visa, o esta visa, pero hay opciones.
Otra cosa es muy importante, no se queden con esta información, por favor, compartan, compartan, compartan esta información que le puede llegar a alguien que realmente lo necesita y no cuesta nada dar un share. Compartan esta información porque afuera hay mucha gente que no está informada y Facebook es una de las social media más importantes donde mucha gente ve, o sea que le puede llegar esta información a alguien que realmente lo necesita. Muchísimas gracias, Marina, se nos acabó el tiempo. Información valiosísima. Como ustedes ya saben, para el próximo miércoles vamos a estar hablando de Visa U, que tiene que ver mucho con la violencia doméstica. Y a lo mejor traeremos después a otra persona muy conocida por Marina también, para que nos hable sobre el tema de la violencia doméstica. Muchísimas gracias, Marina, por estos 30 minutos, creo que 35. Les quiero dejar saber que todos estos videos los subimos en menos de 24 horas a nuestro canal de YouTube. Suscríbanse para que obtengan la información. Me encuentran como Adriana Reyes Realty. Ahí van a encontrar todos los videos que hemos hecho desde que empezamos hace 4 semanas. También pueden encontrar a la abogada de inmigración en Facebook, en YouTube y en otros canales. Recordarles que ya se está acabando el tiempo para poder definir el ganador de los $200 de mayo. ¿Cómo lo consiguen? Compartiendo, comentando o dándole like. Es la persona que más comparta o le dé like o comente, se va a ganar $200 que estaremos diciendo en la primera semana de junio. La información la hacemos día a día y hacemos récord de todo eso. Dejarles saber también que el directorio de servicios sigue activo, ahí están los profesionales que prestan servicio localmente, es completamente gratuito, solamente mándenme por mensaje privado, por WhatsApp, como ustedes gusten, mándenme su información. Y nuevamente, abogada, muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Adriana, por la invitación, bendiciones a todos en sus casas y bueno, nos vemos el miércoles que viene. Ok, gracias a todos, bendiciones, espero se estén cuidando y cuidando a los más desprotegidos. Un abrazo, bendiciones. Bye, chao. Bye.